Creía que había comprado un almacén inútil, completamente cubierto de arena. Pero un solo golpe de pala reveló lo que había permanecido oculto bajo ella durante años. Ese hallazgo no solo cambió su día, sino toda su vida. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos ves y qué habrías hecho tú en su lugar. Cuando Michael Reeves se detuvo frente a la puerta metálica del almacén, la pintura naranja descolorida parecía más cansada que el propio edificio. El metal estaba frío al tacto, arañado alrededor de la manija, con vetas grises que descendían desde la parte inferior como si el tiempo hubiera llorado allí durante años. Una cinta de advertencia cruzaba la puerta en diagonal, mal pegada, torcida, olvidada, no como una señal de peligro real, sino como una burla perezosa que nadie se había molestado en retirar. Michael apoyó la palma de la mano en la superficie dura y sintió, con una claridad incómoda, que ese instante marcaba una frontera. No sabía si estaba del lado del sentido común o ya había cruzado hacia algo más cercano a la locura, pero sí sabía que no tenía muchas puertas más que intentar abrir. En su cuenta bancaria quedaban menos de $70. No era un ahorro, no era un colchón, era simplemente el residuo de una serie de renuncias forzadas. En casa lo esperaba Hannah, su hija de 9 años, que todavía conservaba esa fe infantil, casi dolorosa, en que su padre podía con todo. Esa fe era al mismo tiempo lo que lo empujaba hacia adelante y lo que le oprimía el pecho. Michael respiró hondo, retiró la mano del metal y dejó que su mente regresara, inevitablemente, a la vida que lo había llevado hasta ese punto. Vivían los dos solos en un pequeño apartamento sobre una tienda. Las paredes eran tan delgadas que a veces Michael podía escuchar conversaciones ajenas, y el refrigerador hacía un ruido constante, más fuerte que el televisor, especialmente por las noches. Las facturas se acumulaban en una pila sobre el microondas, ordenadas no por prioridad, sino por resignación. Cada mañana él preparaba el almuerzo de Hannah, revisaba sus cuadernos, fingía normalidad. Luego salía a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar, consciente de que la estabilidad se había convertido en un recuerdo distante. Hasta hacía pocos meses, Michael repartía paquetes para una empresa de logística. No era un gran trabajo, pero pagaba lo suficiente y le daba una rutina. Entonces la empresa optimizó sus operaciones. En una sola semana desapareció la mitad de los turnos, y con ellos la ilusión de continuidad. El coche empezó a fallar casi al mismo tiempo. Arrancaba cuando quería y dejaba un olor a quemado en el estacionamiento. Cada trayecto era una negociación silenciosa con la mecánica. Su exesposa, por su parte, se había mudado a otro estado. Aparecía solo de forma esporádica, lo suficiente para alterar la rutina de Hannah y desaparecer otra vez, ignorando las obligaciones dictadas por el tribunal. Michael aprendió a no contar con nada que no pudiera sostener por sí mismo. Por las noches, cuando Hannah dormía, él se quedaba mirando videos en el teléfono. Personas que abrían almacenes abandonados, que levantaban puertas oxidadas y encontraban a veces algo que les cambiaba la vida. Michael no lo veía como entretenimiento. Lo veía como otros miran la lotería, sabiendo que las probabilidades son mínimas, pero incapaz de renunciar del todo a la idea de que, quizá, una sola vez, la suerte podría desviarse de su curso habitual. La idea tomó forma el día que vio un anuncio pegado en la pared de una lavandería automática. Subasta de almacenes con pagos atrasados, sábado por la mañana. Pensó en pasar de largo, pero Hannah se detuvo al ver la imagen de filas de puertas metálicas y se animó como no lo hacía desde hacía tiempo. Michael no le prometió nada. Esa noche, por primera vez en semanas, se sentó con una calculadora no solo para tachar pagos imposibles, sino para preguntarse si aún quedaba alguna jugada que no hubiera intentado. Se convenció de que iría solo a mirar, a entender cómo funcionaba todo, sin gastar, sin riesgos, pero en el fondo sabía que esa lógica frágil nacía del hecho de que, cuando uno está cerca del borde, incluso un gesto pequeño empieza a parecer un plan. El sábado dejó a Hannah con una vecina, preparó un termo con café y condujo hasta el complejo de almacenes. La subasta era rápida, casi brutal. Las puertas se levantaban durante un minuto. La gente evaluaba con la mirada, las ofertas volaban, el candado chasqueaba,
y el grupo avanzaba al siguiente espacio. Los primeros almacenes estaban llenos de cajas húmedas, muebles rotos, restos de vidas sin valor comercial. Las ofertas superaban su presupuesto en segundos. Michael empezó a sentir que no pertenecía allí, que era un espectador incómodo en un juego que no podía permitirse. Entonces llegaron a otro pasillo. Michael vio una puerta de un color distinto, naranja. Destacaba entre los tonos apagados como si se negara a desaparecer. La cinta de advertencia seguía cruzándola, envejecida, sin autoridad. La administradora del lugar comentó, con un escepticismo apenas disimulado, que aquel espacio era el peor del complejo. Arena, solo arena. Un problema, no una oportunidad. Contó que el arrendatario había pagado en efectivo durante casi un año y que un día llegó con una camioneta pequeña. Pasó unas horas dentro y nunca volvió. Cuando rompieron el candado y levantaron la puerta, un murmullo extraño recorrió al grupo. No había muebles, ni cajas, ni aparatos. Todo el espacio estaba ocupado por arena, amontonada desde la pared del fondo casi hasta la altura del pecho y descendiendo hacia la entrada. No parecía arrojada al azar. Estaba compacta, estratificada. Cerca del suelo sobresalía medio enterrado un pequeño coche de juguete de plástico. Alguien bromeó con tesoros o problemas y la mayoría se marchó antes de que se anunciara el precio inicial. El subastador intentó generar interés. Nadie ofrecía nada. El precio bajó y bajó hasta volverse casi ridículo. Michael sintió un latido fuerte en el pecho. Era el único almacén que realmente podía comprar. Y había detalles que no encajaban. La parte trasera del montón no era completamente lisa, como si algo sólido estuviera debajo. En el suelo se notaban marcas de arrastre, como de una carretilla cargada. Aquella arena tenía intención. No era simple desperdicio. Michael levantó la mano sin saber exactamente en qué segundo había tomado la decisión. Nadie lo superó. Unas palabras rápidas y el almacén de arena fue suyo. El grupo avanzó y él se quedó solo, mirando el montículo como si fuera una pregunta sin respuesta. Se acercó, sacó el coche de juguete y limpió la arena de las ruedas. No lo tomó por avaricia, sino porque sintió que cualquier detalle extraño podía importar. La administradora le entregó los papeles y le recordó el plazo para limpiar el espacio, sugiriendo que simplemente retirara la arena. Sonaba como alguien que no creía que fuera a hacerlo. De regreso a casa, Michael discutió consigo mismo. Una parte lo acusaba de irresponsable. Otra le recordaba que, después de tanto pagar por lo inevitable, gastar unos pocos dólares en una posibilidad parecía casi justo. No dijo nada a Hannah. No quería convertir lo extraño en esperanza. Esa noche, mientras guardaba el coche de juguete en el bolsillo de su chaqueta, pensó en la puerta naranja, en la arena compacta y en la sensación persistente de que, por primera vez en mucho tiempo, no había pasado de largo. Al día siguiente, Michael volvió al complejo de almacenes con una sensación extraña en el cuerpo, una mezcla de determinación y temor que no lograba separar. Había dormido poco, no porque el cansancio no lo venciera, sino porque su mente regresaba una y otra vez a la puerta naranja, a la arena compacta y al pequeño coche de juguete que ahora descansaba en el bolsillo de su chaqueta. Había pedido prestada una pala, había conseguido unas lonas gruesas y, sobre todo, había reunido el valor suficiente para enfrentarse a la posibilidad de que todo aquello fuera una pérdida de tiempo. Al abrir la puerta y entrar, el aire seco del interior le llenó los pulmones con un olor neutro, antiguo, como si el lugar llevara años sin ser perturbado. La arena crujía suavemente bajo sus botas. No era suelta ni ligera, sino firme, apretada, como si hubiera sido colocada con paciencia. Michael empezó a cavar desde la entrada, apoyando la lona a un lado para ir acumulando el material. Cada palada requería esfuerzo, y cada movimiento estaba acompañado por la pregunta silenciosa de cuánto tardaría en darse cuenta de que no había nada allí. Aún así, continuó, consciente de que detenerse demasiado pronto sería casi peor que no haber empezado nunca. En el tercer o cuarto movimiento, la pala golpeó algo duro. El sonido no fue agudo como el de una piedra, sino sordo y profundo. Michael se quedó inmóvil un segundo, escuchando su propia respiración.
Se arrodilló y comenzó a apartar la arena con las manos hasta que apareció la esquina de una pequeña caja metálica. Era pesada, más de lo que esperaba. Cuando la sacó por completo, la arena pareció deslizarse de nuevo hacia el hueco, dejando marcas densas, como si el suelo quisiera cerrarse sobre sí mismo. La caja no tenía cerradura con llave. Michael usó un destornillador para forzar el cierre, y el metal cedió con un chasquido tenso. Dentro encontró monedas extranjeras guardadas en pequeños compartimentos de plástico. Un sobre gastado con la inscripción «Primer estrato» escrita a mano, una pequeña pila de billetes y una bolsita de terciopelo. En ella había una cadena fina y dos anillos, uno liso y otro con una piedra transparente modesta. No eran joyas espectaculares, pero tampoco simples adornos. Para alguien con su cuenta casi vacía, incluso ese dinero parecía oxígeno después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Sin embargo, la emoción inicial se transformó pronto en algo más inquietante. Si aquello era solo el primer estrato, entonces había más. Michael guardó el contenido con cuidado y se obligó a pensar con calma. No podía tratarlo como un golpe de suerte aislado. Decidió cavar de forma más metódica, creando un pasillo estrecho hacia el fondo del almacén para retirar la arena por capas, sin provocar derrumbes innecesarios. A medida que avanzaba, comenzaron a aparecer otros objetos. Primero una caja con juguetes de playa infantiles, luego un contenedor de plástico envuelto en cinta que escondía platos, tazas y cubiertos comunes. Nada de valor aparente, pero tampoco basura. Más adelante encontró un frasco con canicas y monedas mezcladas, una caja metálica vacía con espuma en el interior y algunas piedras dispuestas como si formaran parte de una colección personal. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que aquello no era un escondite improvisado, sino un archivo extraño de una vida fragmentada. En algún momento, la administradora se asomó por la puerta. Su placa decía Carol. Traía otra pala. No hizo preguntas directas, pero su mirada indicaba que había entendido que Michael no estaba perdiendo el tiempo. Mientras trabajaban, Carol le contó más sobre el antiguo arrendatario. Siempre pagaba en efectivo. Nunca dejaba datos personales. Y aquella última noche había llegado con una furgoneta alquilada, pasando horas dentro antes de desaparecer. Michael escuchaba y encajaba cada dato con lo que veía ante sí. Cuando la tarde comenzaba a caer, la pala volvió a chocar con metal. Esta vez no era una caja pequeña, sino una superficie amplia y plana. Michael apartó la arena con cuidado hasta que apareció un contorno cuadrado perfectamente delineado en el suelo. Era una trampilla de hormigón, encajada con precisión, con una manija oxidada que parecía no haber sido movida en años. En ese instante, comprendió que la arena no había sido un relleno casual, sino una tapa. Esa noche apenas durmió. Pensó en Hannah, en sus deudas, en lo que podría haber debajo y en lo fácil que sería que todo se complicara. Al amanecer regresó al almacén con el corazón acelerado. Limpió la manija, aplicó fuerza y levantó la trampilla. Un aire frío y viejo emergió desde abajo, confirmando que aquel espacio había estado sellado durante mucho tiempo. Frente a él se abría una cavidad de hormigón cuidadosamente construida, y en su interior descansaban varios objetos que prometían cambiarlo todo. Michael permaneció unos segundos inmóvil, con la trampilla abierta a sus pies, mientras el aire frío y antiguo ascendía desde la cavidad como un suspiro retenido durante años. No era el olor de la humedad ni el de la tierra viva, sino algo más seco, más neutro, como el interior de un lugar que había sido pensado para cerrarse y esperar. La luz que entraba desde el almacén apenas alcanzaba a iluminar el fondo, pero bastaba para confirmar que no se trataba de un túnel ni de un hueco improvisado, sino de una estructura sólida, hecha con cuidado, con la misma lógica silenciosa que había guiado cada capa de arena. Se inclinó despacio y empezó a sacar los objetos uno por uno, con una precaución casi ritual. Primero apareció una bolsa de tela gruesa, gastada en los bordes pero limpia, como si hubiera sido guardada con respeto. Luego una larga caja de plástico envuelta en varias capas de film transparente. Al final, un pesado cofre metálico con un candado de combinación que parecía demasiado serio para aquel lugar escondido bajo un almacén olvidado. Michael colocó todo en el suelo del almacén,
Respiró hondo y decidió empezar por lo que le ofrecía menos resistencia emocional. Abrió la bolsa de tela con cuidado. Dentro encontró un par de guantes de trabajo, usados pero aún firmes, y una camisa de franela doblada con esmero. No estaban arrugados ni lanzados al azar. Todo indicaba que quien los había guardado pensaba volver. Debajo había varias cajas de lata con monedas, algunas claramente antiguas, otras mejor conservadas, organizadas sin etiquetas visibles, pero con un orden interno evidente. Más abajo, una serie de sobres bancarios llamaron su atención. Cada uno tenía una fecha escrita a mano y una palabra breve. Techo, dientes, coche, Nora. Michael sintió un nudo en la garganta. Aquella forma de separar el dinero, de asignarle un propósito concreto, era demasiado familiar. Era exactamente como él habría querido hacerlo si alguna vez hubiera tenido margen para planificar algo más allá de la próxima factura. El último sobre, más grueso que los demás, llevaba una inscripción sencilla, por si acaso. Michael lo sostuvo unos segundos antes de dejarlo de nuevo en la bolsa. No necesitaba abrirlo para entender su significado. Aquello no era una acumulación impulsiva. Era la contabilidad silenciosa de alguien que no confiaba en el futuro, pero que aún intentaba prepararse para él. La caja de plástico resultó ser aún más reveladora. Dentro había carpetas con recibos, listas de compras, notas escritas a mano, copias de documentos y contratos impresos. No había nada que sugiriera un origen ilegal. Todo parecía cotidiano, incluso banal, salvo por el hecho de estar oculto bajo capas de arena. Entre los papeles, Michael leyó frases sueltas que parecían pensamientos atrapados en mitad de una vida cansada. Si no funciona, habrá que empezar de nuevo, cambiar el candado, no decirle a nadie lo del almacén. Aquellas palabras no transmitían amenaza ni culpa, sino agotamiento. El cansancio de alguien que había aprendido a no depender de nadie. Michael empezó a comprender que aquel escondite no era un intento de desaparecer con algo robado, sino un refugio. Un lugar donde una persona había tratado de proteger lo poco o mucho que había conseguido reunir, lejos de sistemas que no entendía o no confiaba. Y, por primera vez desde que había golpeado el metal con la pala, sintió algo parecido a la empatía. No estaba solo ante un hallazgo. Estaba frente a la huella de otra vida. El cofre metálico quedó para el final. Michael lo observó largo rato antes de tocarlo. El candado de combinación parecía intacto, sin signos de haber sido forzado. Al mover el cofre, notó algo grabado de forma tosca en la parte inferior. Lo giró y vio dos grupos de números arañados con algún objeto puntiagudo. Uno de ellos tenía la longitud típica de una combinación. Dudó. Durante unos segundos pensó en la posibilidad de cerrar la trampilla, marcharse y no volver nunca. Pero la idea se disipó tan rápido como había surgido. Marcó los números con manos firmes. El clic del mecanismo al abrirse fue suave, casi respetuoso. Dentro había varias carpetas, un pequeño sobre ignífugo y una tarjeta de cartón. En ella, con una letra irregular pero clara, alguien había escrito: «Si encontraste esto, es porque lo necesitas más que yo. Haz algo mejor con ello de lo que yo pude». Michael leyó la frase 2 veces. No era un documento legal, no era una sesión formal, pero tenía un peso que iba más allá del papel. Era una confesión tardía, una especie de última voluntad escrita sin testigos. En ese momento, Michael entendió que su decisión no podía ser impulsiva. El hombre que había creado aquel refugio había hecho todo lo posible por controlar su mundo, y al final había dejado una puerta abierta para que otro decidiera. Michael pensó en Hannah, en su miedo constante a equivocarse, en la tentación de agarrar cualquier ventaja y huir. Pensó también en cómo se sentiría si alguien, algún día, encontrara algo que él hubiera dejado atrás. Entre los documentos encontró referencias a una caja de seguridad bancaria y una serie de números que coincidían con el segundo grupo grabado en el cofre. Habló con Carol, quien confirmó que el antiguo arrendatario no tenía familiares registrados. Con esa información, Michael decidió dar el paso que el hombre que había sido antes habría evitado. Fue al banco. No como alguien que espera ganar, sino como alguien que quiere entender en qué terreno pisa. Mientras salía del almacén, cerrando la puerta naranja por última vez antes de ese trámite inevitable,
Michael sintió que el verdadero peso de lo encontrado no estaba en el dinero ni en los objetos, sino en la elección que ahora tenía frente a sí. La historia no había terminado al levantar la trampilla. Apenas comenzaba. El banco no se parecía en nada a los lugares donde Michael había pasado los últimos meses de su vida. Allí todo estaba diseñado para transmitir estabilidad. Las paredes limpias, el suelo brillante, el murmullo controlado de voces bajas y teclados. Aún así, él se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en un territorio que no le pertenecía. Explicó su historia con cuidado, sin adornos ni dramatismos, consciente de que cualquier exageración podía convertirlo en sospechoso. Habló del almacén, de la arena, del refugio oculto y de los documentos encontrados. Mientras lo hacía, observó los rostros frente a él, atentos pero prudentes, entrenados para escuchar sin revelar nada. El proceso fue lento. Revisaron papeles, contrastaron datos, hicieron llamadas que Michael no podía oír. Cada minuto de espera aumentaba la tensión en su pecho. No tenía claro qué esperaba que ocurriera. Tal vez que le dijeran que todo debía ser entregado, que aquello no le pertenecía, que había cometido un error al presentarse allí. Cuando finalmente lo acompañaron hacia la zona de seguridad, sintió que estaba cruzando otro umbral invisible, tan decisivo como aquel frente a la puerta naranja. La apertura de la caja de seguridad se hizo siguiendo un protocolo estricto. Todo quedó registrado. Dentro había un sobre delgado con una inscripción sencilla: para quien no tuvo miedo de cavar. Junto a él, varios documentos antiguos y títulos que, según le explicaron después, debían pasar por un proceso legal específico al no haber herederos conocidos. Michael tomó el sobre con manos firmes. Supo, incluso antes de abrirlo, que lo esencial estaba allí. La carta era breve y directa. El autor explicaba que no tenía familia ni descendientes, que había pasado la vida ahorrando sin saber cómo construir vínculos duraderos. Admitía su miedo a perderlo todo en manos de un sistema que nunca había sentido propio. Decía que planeaba regresar por lo guardado, pero que no había tenido tiempo. Pedía que el dinero no se convirtiera en una carga ni en una maldición, que se usara con cuidado y, si era posible, para ayudar a un niño que creciera con carencias similares a las que él había conocido. Michael leyó esas líneas con un nudo en la garganta. No había reproche ni grandilocuencia, solo una solicitud humana, casi tímida. El banco fue claro. Parte de los activos debía seguir su curso legal. Sin embargo, todo lo que había sido adquirido junto con el almacén en la subasta, incluido su contenido, era propiedad legítima de Michael. Aquella distinción marcó el inicio de una nueva etapa. No era riqueza repentina ni libertad absoluta, pero sí una base sólida. Una oportunidad. Michael regresó al almacén por última vez para cerrar ese capítulo. Contrató a unos trabajadores para retirar el resto de la arena y dejó el espacio limpio, reducido a un suelo de hormigón desnudo. Entregó las llaves sin ceremonias. El lugar que había parecido una broma pesada se convirtió de nuevo en una sala vacía, lista para albergar cualquier cosa, incluso nada. La verdadera historia se trasladó a su hogar, donde comenzó a organizarlo todo con una precisión casi obsesiva. Clasificó documentos, anotó gastos, separó lo que debía reservarse para impuestos y lo que no debía tocarse hasta recibir asesoramiento. No hubo celebraciones. Michael llevó las joyas a valorar, consultó a especialistas en monedas y habló con un contable. Descubrió que el conjunto no lo haría rico, pero sí le permitiría respirar. Pagó deudas atrasadas, reparó el coche y más tarde lo sustituyó por una camioneta usada que arrancaba sin protestar. Cambió el refrigerador, que había sido una presencia ruidosa en sus noches. Abrió una cuenta a nombre de Hannah, destinada a estudios o sueños, y otra para emergencias. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de elegir entre pagar la electricidad o comprar comida. También tomó una decisión que no compartió con nadie. Cada mes destinó una pequeña cantidad a programas locales de ayuda a familias y escuelas. No como un gesto público, sino como una forma de honrar la petición escrita en aquella carta. No quería perderse a sí mismo en el giro que su vida había dado. Un año después, Michael y Hannah pasaron en coche frente al complejo de almacenes. La puerta naranja ya no estaba. Había sido pintada del mismo color que las demás. Michael la miró unos segundos,
y luego siguió conduciendo. Pensó en lo fácil que habría sido convertirse en otra persona, alguien más duro, más desconfiado. Hannah reía en el asiento de al lado con una ligereza que él no recordaba haber oído antes. Esa noche, en casa, Michael sacó una pequeña moneda extranjera que había decidido conservar. No era un recuerdo de riqueza, sino de una elección, de la certeza de que, a veces, bajo capas de arena y miedo, no solo se esconden objetos, sino la oportunidad de seguir siendo quien uno quiere ser. Si esta historia te hizo quedarte inmóvil, aunque sea por un segundo, suscríbete al canal para no perderte la continuación y otros relatos donde un solo hallazgo lo cambia todo. Lo que viene será aún más impactante. El próximo episodio ya prepara un giro que de verdad pone la piel de gallina. Y no olvides compartir este video con un amigo o en un chat, para que también intenten adivinar qué había bajo la arena. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y qué habrías hecho tú en el lugar del protagonista. ¿Te lo habrías quedado todo o habrías intentado llegar a la verdad hasta el final?